Bueno, no varía mucho en lo que dijo el doctor Sarria de los países de América Latina. En los principales hospitales donde vemos cáncer de pulmón es en el Instituto Oncológico Heriberto Peter de Santo Domingo, en donde trabajamos desde hace más de 30 años. Y en el Hospital Gautier, donde está la residencia de neumología, desde hace precisamente 30 años. Va a cumplir 30 años dentro de poco tiempo. Como dijo el doctor Sarria, y en otros países pasa lo mismo, el cáncer de pulmón no es el principal cáncer en nuestro país. Está relacionado, sobre todo cáncer relacionado con la pobreza, son los que predominan aquí. El cáncer de cuello uterino, que está relacionado con la infección VPH, es el principal cáncer que vemos en el oncológico. Y el cáncer de pulmón está en quinto lugar, por debajo del mencionado cáncer cervicuterino, mama, próstata y colon. En 15 años hemos visto en el instituto alrededor, en el oncológico, casi 1000 casos de cáncer de pulmón. Y el más frecuente es el adenocarcinoma, el 36%, muchos de los cuales eran carcinomas bronquioalveolares. Y en segundo término, el epidermoide, que es el 35%. El carcinoma de célula pequeño en tercer lugar, más o menos lo mismo que pasa en todas partes del mundo. No hay nada nuevo bajo el sol en relación a nosotros. Y misceláneos son varios, células grandes, carcinoides, etc. En el Hospital Gautier sí hay cierta variación. De los casi 600 casos que hemos visto, no en 15 años, sino en 13 años, del año 2000 para acá, el epidermoide predomina sobre el adenocarcinoma, que está en segundo lugar, pero muy cerca uno de otro. Y hasta aquí era lo que yo quería decir en relación a la realidad del cáncer de pulmón en nuestro país. Vamos ahora a pasar a la mesa redonda. Primero el doctor Gustavo Sarria, por favor. Segundo, el doctor Morales Gómez, por favor. Y por último, el doctor Rojas. Y de las cosas importantes, vamos a comenzar con el doctor Sarria, que fue el primero que habló. Tiene que ver con el acuerdo marco, precisamente, doctor, que usted mencionó, y me llamó la atención, y por eso lo puse subrayado, que es un acuerdo que obliga a los gobiernos a adoptar medidas en contra del tabaquismo. Y es ahí donde está el kit del problema en nuestro país. Aquí los tabacaleros son muy poderosos, ningún gobierno le quiere tocar ni con el pétalo de una rosa, y es el único país en América que no ha firmado el acuerdo marco. Me llamó la atención que usted dice que obliga a los gobiernos a adoptar medidas. Quizás sea esa la razón por la cual nosotros no hemos hecho nada, pero tú me dices que en Cuba pasa lo mismo. Sí, el concepto del convenio marco, o el acuerdo convenio marco, es un acuerdo que involucra a todos los 5 continentes. Y hay países que destacan por no haber firmado el convenio y que pueden ser de alguna manera los que enfrentan un aparente conflicto económico. El aparente conflicto económico está en que su economía es dependiente de la industria tabacalera en un porcentaje importante por la supuesta contribución de impuesto. Y esto lo hemos discutido en directo. En mi país sucedió hace muy poco debates directos con la industria tabacalera, porque si uno se pone a echar número, como le dicen acá, a calcular o a hacer un análisis de cifra, el soporte de la industria tabacalera a la economía, en el caso de mi país puedo dar la cifra, por ejemplo, era más o menos el 20% en tributo, era el 20% de lo que se gastaba en el costo solamente de atención del paciente solamente con cáncer de pulmón para su recuperación. Es decir, el Estado recibía 100 o recibía 20 de impuesto y tenía que gastar 100 en un año para atender solamente al cáncer de pulmón. No estoy contando aquí 17 cánceres adicionales, no estoy contando aquí las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de número, cuando uno ve las cosas a mediano o a largo plazo, no habría cifra que resista el hecho de que no tener que regular. Aquí no se habla de prohibición. El convenio marco busca la disminución del consumo, no se está buscando la prohibición de la industria, porque ese es el otro gran argumento de la industria en cuanto a la libre empresa. Ya lo mencionaba que
Aquí en la balanza está la promoción de la vida, que la mayoría de constituciones en el mundo de países democráticos promueve, y por otro lado está la libertad de hacer empresa, pero dentro de lo que es el concepto de legalidad y moralidad. Yo puedo hacer empresa vendiendo veneno. O sea, primero, no gano plata como Estado. Segundo, tengo que apoyar el tema de la industria tabacalera. Podemos conversarlo mucho, pero el Estado tiene como fin primordial promover la salud de sus ciudadanos. Por lo tanto, se estaría dejando de lado. Y esto nace de un gran problema que nadie ha atacado en el fondo. Si la FDA, para empezar, o la EMEA en Europa, o las agencias regulatorias en nuestros países, sometiera al tabaco a los procesos de registro sanitario, no pasaría el examen y no tendría cómo ser parte de la oferta de consumo masivo que es. En el año 1906, los varones del tabaco lograron sacar armas y tabaco de la regulación que cualquier otro producto de consumo tiene. En este momento en la OMS en Ginebra se está discutiendo formas legales para hacer que esto entre a una regulación que sea razonable, ¿no? Entonces, el objetivo no es desaparecer la industria tabacalera, el objetivo es reconvertir la economía por muchas razones. Se me viene una a la cabeza: la planta de tabaco es una planta de alto consumo en la calidad del suelo. Uno produce tabaco como monocultivo y ese suelo termina agotándose. ¿Hacia dónde va la economía de un país, por ejemplo, como Dominicano, como Cuba? O sea, el suelo termina empobreciéndose. Entonces, varias razones hay para poner esto en discusión a nivel de salud pública y decirle a los economistas: no se trata de que ingresen impuestos, sino de que no se gaste más, en general, ¿no? Bueno, doctor Morales, en su conferencia, usted mencionó que a nivel mundial el 25% de los casos de cáncer de pulmón, en términos generales, pueden ser quirúrgicos, pero en México, en el INER, solamente el 4%. Tomé nota de ese dato. El doctor Sarria, cuando habló, dijo lo mismo: el 90% de los casos de cáncer de pulmón que se diagnostican ya no se pueden operar. Sin embargo, no sé, como que usted cuestionó el PET, o hasta cierto sentido no le dio mucha importancia a esa técnica que se está utilizando precisamente para detección de cáncer, que quizás no sean abordables por métodos como la mediastinoscopía o la EBUS, de la cual habló el doctor Rojas. No sé, me quedé con esa duda. ¿El PET sirve o no? Y para este país que no tenemos PET, ¿usted lo recomendaría? Sí, desde luego que sirve, pero voy a iniciar respondiendo conforme fue planteando la intervención. El 25 al 30% de los pacientes que pueden ser tratados quirúrgicamente en etapas tempranas y curables es el global en el mundo, en Estados Unidos específicamente, tal vez Europa. En nosotros, igual puede ocurrir en Costa Rica, igual puede ocurrir en Perú, igual ocurrirá aquí. Yo creo que serían cifras muy semejantes al 4%, y esto es debido a todo lo que se ha planteado aquí. Aquí el problema es diagnóstico, aquí el problema es detección oportuna. Lo que el doctor Rojas presentó en esa imagen que todos vimos de una paciente o un paciente que tiene una imagen que se veía y los ojos no ven lo que la cabeza no sabe, lo que la cabeza no ha aprendido. Si esa radiografía no llega a ojos experimentados, a ojos que puedan interpretar, pues termina como ocurrió con este paciente. No sé finalmente qué pasaría, pero fue claro que hubo una evolución progresiva de la enfermedad y que el paciente debió haber presentado síntomas, debió haber tenido lo que sea, tos, expectoración, sibilancias tal vez, y estuvo tratado por un alergólogo, probablemente un internista, con broncodilatadores, antiinflamatorios, expectorantes, y se fue consumiendo el tiempo hasta que se lo enviaron al doctor, en el que ya hubo pues más evidencias, y él, al revisar todo retrospectivamente, llegó a establecer el diagnóstico. Y ese es el problema de nosotros. Ese es un estupendo ejemplo de cómo se difieren los diagnósticos en los pacientes, y cuando ya llegan con nosotros, pues llegan con el tumor saliéndose de la piel,
por decirlo de alguna manera. Si a esa misma paciente, ese mismo paciente con ojos experimentados, le hubiesen hecho un PET, en ese momento seguramente hubiera marcado. Desde luego, PET, la tomografía por emisión de positrones es útil, es una herramienta estupenda que ayuda y que tiene un rango de error de aproximadamente un 20%, como también lo mencionó el doctor, en el que no es confiable, tiene falsos positivos. Y como yo también lo expliqué, la razón estriba en que la glucosa, el marcador que se inyecta al paciente, no solamente es absorbido por tejido neoplástico, sino por cualquier otro tipo de zonas inflamadas, y eso da mucha, a veces, confusión. Pero sí, es útil y sí es muy bajo la cantidad de porcentaje de pacientes que podemos operar porque los detectamos oportunamente. El doctor Sarria quiere abundar sobre ese aspecto. Creo que mi contribución sería que debería dejarse claro cuál es el rol de las nuevas tecnologías en general. Este es un comentario de salubrista, yo soy oncólogo y tengo que decir también que la intención de mi slide de terapéutica no era excluir a los neumólogos, sino acá no salgo entero, sino que en el rol terapéutico hay otro equipo, pero definitivamente trabajo con neumólogos y son ellos los que hacen el diagnóstico. Es más, parte de esto es que no se comentó, tenemos una experiencia de 13 años de tratamiento paliativo y en algunos pocos casos curativo con braquiterapia, y lo hacemos de la mano con el neumólogo en procedimiento endoscópico, con muy buenos resultados también. Paliativo tiene que ser eficaz y eficiente. Este cumple los dos criterios, porque supera en costos, es mucho más barato que otros procedimientos, y el láser argón también es complementario. En cuanto al PET, el PET creo que tiene rol como el método más sensible de estadiaje en pacientes con cáncer de pulmón. Y sin embargo, como decía mi padre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo cifras de hasta 30 y tantos % de falsos. Entonces, no es el método final ni ideal, pero es el mejor método en cuanto a sensibilidad. Y referente a la pregunta que hizo el doctor Martínez, me quedó en el tintero decir, ¿qué hago yo con un buen PET si no tengo radiólogos entrenados para sacarle provecho a mi tomografía? Mi mensaje sería, República Dominicana sí debe contar con un PET en algún momento porque se requieren casos para eso. Pero más que eso, y primero que eso, se requiere que tenga radiólogos entrenados para poder leer cáncer y que me haga un mejor aprovechamiento de los métodos convencionales como es la tomografía contrastada, helicoidal, multicorte, etc. Y por otro lado, no puedo poner todas mis fichas de apuesta en un método, por ejemplo el PET, si tengo de repente en mi delante un cáncer de pulmón a células pequeñas. Le hago un PET scan y yo sé que tendría que esperar a encontrar metástasis cerebral, ¿verdad? En un 80%, 50%, según el momento de la evolución. El PET con 18 DFG no me va a dar absolutamente ninguna lectura, porque no lee el sistema nervioso central. Si no conozco la historia natural de mi enfermedad, si no le saco provecho a lo que ya tengo, no debería estar pensando en tener la última tecnología si primero no creo un desarrollo coherente y sostenido. En el caso de la metástasis le pediría un PET con metionina, que lamentablemente hay muy pocos en Sudamérica, en Latinoamérica. Pero ojo, les cuento la experiencia en mi país. Hace 4 años se inauguró el PET. Ese examen cuesta el equivalente a $1.500. ¿Sí? Y los pocos pacientes que tienen un sistema de seguridad privada que llegan al privada al 7% y seguridad social al 26%, tienen problemas para que lo cubran. Pero ya se consumió lo que pensaba gastar en radioterapia o lo que pensaba gastar en una primera abordaje de neoadyuvancia. Ojo con eso. O sea, creo que debemos ser racionales y apuntar primero a explotar mejor nuestros recursos convencionales. Bueno, doctor Rojas, yo creo que va más o menos en esa línea, porque usted, cuando se armó el despelote, como dicen en otros países allá, que se apagó la luz, usted hablaba del screening. Aparentemente usted no le da mucho crédito a las tomografías de baja intensidad que se está recomendando ahora para screening en cáncer de pulmón. Eso es lo que se está recomendando ahora. Todo paciente de más de 50 años fumador, hacerle tomografía anualmente de baja intensidad para detección temprana del cáncer.
Usted me dice. Sí, rápidamente para aportar un detalle nada más con respecto al PET. A sabiendas de la limitada sensibilidad y especificidad del PET, los hallazgos en el PET scan ameritan confirmación histológica, porque perfectamente se pueden excluir pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento quirúrgico curativo si nos basamos únicamente en la lectura del PET. Con respecto a los métodos de screening, en realidad pues los estudios todavía son limitados. Hay algunos estudios que están corriendo y de momento pareciera que tienen resultados muy similares a este gran estudio multicéntrico en Estados Unidos. Sin embargo, son enfáticos las guías de la ACCP en que podría tener sentido aplicar este método de tamizaje siempre y cuando se realice en un centro donde converjan de forma similar al estudio, a como se realizó en el estudio, las disciplinas que puedan darle un abordaje correcto a los pacientes que se identifiquen como sospechosos. Repito, si únicamente nos basamos en el TAC como método y detectado la lesión sospechosa, no hay una plataforma que le pueda dar el seguimiento correcto a este paciente, pues el método deja de tener sentido en ese mismo momento. Hay que considerar, como le decía, el sobrediagnóstico, porque hay un porcentaje muy alto de lesiones identificadas por el PET que son benignas, que son nódulos benignos, e incluso en los estudios ocurrieron muertes a consecuencia de los estudios invasivos para nódulos que al final resultaron ser benignos. Entonces es información reciente, es importante que haya seguimiento, pero creo que de momento para el escenario nuestro creo que es algo que todavía tenemos que esperar más. Exactamente, tiene que ser un equipo que no solamente el radiólogo, el neumólogo, el cirujano torácico, el oncólogo, los que participen para saber si ese paciente amerita o no una intervención por un nódulo que aparezca en una radiografía. El doctor Morales, en su intervención, otra cosa que usted dijo, doctor, que la ultrasonografía y la punción por el broncoscopio de las muestras no son adecuadas para inmunohistoquímica, que se necesita una mayor cantidad de tejido. Aparentemente en eso no está de acuerdo el doctor Rojas. Me gustaría que usted abundara en ese sentido. Así fue lo que yo entendí cuando usted habló de eso. Sí, parece un poquito confuso. No, el tejido que se requiere para hacer la inmunohistoquímica y hacer también las mutaciones con todo esto que el doctor Rojas platicó, pues es una mayor cantidad de tejido. El ultrasonido o las biopsias obtenidas por biopsia transmural, porque transmural es a través de la pared, no transbronquial, que sería a través del recorrido que se hace por toda la vía aérea en la que se toma tejido pulmonar. Es cuestión de conceptos nada más. Son muestras muy pequeñas, especialmente si es aspirado. Por eso es que el patólogo deberá estar allí a un lado, viendo la calidad del tejido que se obtiene y diciéndole al endoscopista, al neumólogo, si lo que está obteniendo representa lo que está buscando. Si las muestras son adecuadas, bueno, aquí el objetivo será hacer diagnósticos solamente, pero no es el tejido lo suficientemente abundante como para hacer lo que yo mencionaba, que son las mutaciones. Ahí se requiere un poco más. Y aquí sí difiero el doctor Rojas, porque él mencionó cuando hablaba de la broncoscopía, que pueden hacerse muestreos de todas las estaciones ganglionares. No es posible, desafortunadamente no, y yo soy un convencido de que al paciente lo tiene uno que proteger. Mientras menos agresivo se sea, yo por lo menos así lo enseño, así lo he enseñado en el transcurso de mi vida, es mejor. Y claro, yo desearía que una broncoscopía me diera la opción de poder hacer un estadiaje perfecto y no agredir al paciente con otros procedimientos más agresivos como la mediastinoscopía, que sí ofrece una mayor oportunidad de dar el diagnóstico por la obtención del ganglio completo, por sacar otros
tipos de tejidos, no solamente ganglios, sino tejido graso, que a veces representa enfermedad también, y que es un procedimiento sumamente gentil, diríamos, una pequeña incisión en el hueco supraesternal. Uno puede planear en este paciente el procedimiento por la mañana y al mediodía está en su casa. Entonces no es ningún problema. Eso no es ningún problema en México, pero aquí sí es un problema. Y todos los que están aquí saben que para que le hagan una mediastinoscopía a un paciente nuestro, bueno, eso hay que hacer toda una ceremonia. No sé si tú tienes algo que abundar, doctor Rojas. Sí, no, en realidad no mencioné que por broncoscopía se pudiera accesar a todas las estaciones del mediastino. Es claro que las paraesofágicas y las de la ventana ortopulmonar son principalmente limitaciones para accesar por la vía aérea. Sí, tengo que diferir en el sentido de que hay información suficiente que rescata el hecho de que por medio de con aguja se puede obtener con una frecuencia significativa muestras lo suficientemente apropiadas para hacer análisis inmunohistoquímico y molecular también. Es importantísimo, lo mencionó muchas veces y también lo menciona ahora el doctor, contar con el binomio, con el patólogo, ¿verdad? Y discutir previamente las mejores formas de cómo procesar la muestra. El procesamiento de la muestra es algo esencial. Existen más de 15 formas de hacer un bloque celular de las muestras que se obtienen por punción con aguja. Y pues hay que ver las posibilidades de los laboratorios de patología donde uno se encuentre, la experiencia del patólogo o el citopatólogo con el que uno va a trabajar, pero sí es posible hacer, como le decía, estos estudios no en las láminas de los extendidos. De hecho, lo que se recomienda es que cuando se hacen las punciones se utilice una muestra más bien pequeña para hacer un extendido de lámina y que el citopatólogo pueda identificar en base a las características morfológicas de las células el subtipo. Esto debe confirmarse con inmunohistoquímica y tener suficiente material para hacer evaluación genotípica mediante un bloque celular, donde la muestra que se obtiene por aguja, como les decía, hay 15 formas de hacer bloque. Nosotros lo que hacemos es que lo vaciamos todo en un tubo de ensayo, esperamos a que todo se precipite y se forme una especie de coágulo en el fondo, ¿verdad? Y después eso lo montamos con un poquito de formalina y eso es lo que recibe el patólogo. El patólogo recupera ese coágulo, lo monta en parafina y se hacen los cortes con el aparato ¿sí? en el laboratorio de patología, donde ya se puede seguir el procesamiento de la muestra. Sí es importante que uno tiene que entender que tiene que hacer el máximo esfuerzo de obtener la mayor cantidad de material posible y el patólogo tiene que hacer el máximo esfuerzo de trabajar con la menor cantidad de material posible. Eso sería una gran bendición, sobre todo para nosotros los que trabajamos en este país. Lo ideal sería poder llegar a un diagnóstico del mediastino sin necesidad de hacerle mediastinoscopía al paciente, y esa sería una gran conquista. No sé si tú tienes algo que agregar a eso, Gustavo. Gracias, doctora Mauri. Sí, solamente la experiencia del instituto, donde hay gente que solo respira cáncer, es diferente que en el Hospital General. Tenemos no problema de cantidad, sino de calidad. O sea, creo que el diagnóstico, la firma genética se basa como ya dijo el doctor Rojas, básicamente se basa en la calidad de lo que estamos recibiendo, porque si vamos a hacer estudio de ADN, no interesa tanto la cantidad, sino la calidad. Y se trabaja ahora sí en plataformas de PCR o en plataformas de inclusión directa con tejido ya de inclusión. O sea, se tiene que trabajar con la inclusión del tejido para poder extraer material genético y trabajarlo. Creo que no hemos tenido problemas de rechazo si es que la calidad, elección de la zona de muestreo es representativa. Entonces, en ese sentido creo que me pegaría más al tema de calidad, ¿no? Ese es un mensaje. Y probablemente lo que sí en nuestro protocolo de trabajo interno es obligatorio ya no solamente la morfología, sino la inmunohistoquímica. Y a Dios gracias, eso lo cubre el Seguro Nacional de Salud. Se basan en mínimo 3 pruebas para hacer identificación de lesiones, mutaciones, etcétera. Bueno, sí, doctor. Nada más quiero agregar una oración. Sí es importante conocer la limitación con el valor predictivo negativo de la TBNA convencional. Y en ese sentido, los resultados positivos... ¿De la qué?
el valor predictivo negativo de la punción. En ese sentido, cuando los resultados son positivos, son claramente positivos y no necesitamos hacer nada más. Cuando la sospecha clínica y radiológica de que sea positivo persiste a pesar de que la punción es negativa, lo que se recomienda es hacer un procedimiento de mediastinoscopía, de Chamberlain o cualquier otro método ya quirúrgico. Bien, antes de darle la palabra al doctor Morales, vamos a seguir contigo, doctor Rojas, porque precisamente está de moda ahora el asunto de las mutaciones genéticas. Ahora salió hace poco, en estos días, en Estados Unidos ya se les recomienda hacer a todo carcinoma no células pequeñas la mutación, sean fumadores o no, porque el 10% de los pacientes con carcinoma no células pequeñas tienen la mutación. Entonces, tú hablaste algo de eso, pero no sé hasta dónde las expectativas que se han creado con esos medicamentos que inhiben la tirosina quinasa sean la gran panacea para el tratamiento del cáncer de pulmón. ¿Tú podrías abundarte eso? Creo que difícilmente podemos hablar ahora de qué es la panacea, ¿verdad? Pero como dije, creo que es una puerta que abre un camino que pareciera ser muy esperanzador. Es probable, de momento el análisis genotípico está recomendado únicamente en no escamosos o no epidermoides, pero es probable y se está investigando muchísimo a nivel de investigación básica en la identificación de nuevas mutaciones que puedan inferir susceptibilidad a diferentes tipos de tratamientos. Entonces, si bien estamos todavía, como decimos, en pañales en esto, creo que es un área donde vamos a seguir viendo de ahora en adelante avances cada vez más importantes. Doctor Morales, el tratamiento quirúrgico de cáncer de pulmón, usted dice, tomé nota de lo que usted dice, hasta estadio 2 operable, siempre y cuando sea neoadyuvancia agregada, ¿no? Bueno, estadio 1 solamente cirugía, ¿no es así? Estadio 1A y B. En el tratamiento del cáncer no células pequeñas. Ajá. Son quirúrgicos, definitivamente, con resecciones limitadas o lobares, pero es quirúrgico en esos dos estadios. Y estadio 2, usted agrega la neoadyuvancia junto con la cirugía. Bueno, yo mencioné, ya comprendo mejor. Yo lo dije así inicialmente y después aporté que en cualquiera de los casos sí es conveniente la neoadyuvancia. En cualquiera de los casos, a ver, la cadena es así. Está el paciente con cáncer que llega referido por un internista a un neumólogo. El neumólogo lo ve, lo estudia, hace el diagnóstico, lo estadifica, lo operamos y lo enviamos al oncólogo. El oncólogo, con los resultados del patólogo y todo esto que se acaba de mencionar, es posible que dé terapia adyuvante. Yo creo que en todos los pacientes es posible dar, o no es posible, perdón, es necesario, recomendable dar terapia adyuvante. Solamente que el oncólogo manifieste que no es así, entonces no, pero en todos los casos. Y el doctor Gustavo Sarria mencionó que allá en Perú hasta los estadios 3A ustedes son candidatos quirúrgicos junto con radioterapia y quimio, ¿no? En estadios 3A, siempre y cuando entren a neoadyuvancia y puedan hacer un taustein para que el cirujano tenga accesibilidad. Pero referente al comentario previo, en el protocolo del Instituto Nacional de Cáncer no tenemos evidencia de segundo nivel, ni menos de primero, en la que se aporte que la neoadyuvancia o la adyuvancia en estadios 1, A o B, tenga alguna diferencia en su presencia o en su ausencia. Es más un tema de percepción, de intentar prolongar sobrevida libre de enfermedad. No forma parte de nuestro protocolo. Y hay un comentario porque hemos desarrollado un sistema nacional de referencia y contrarreferencia que involucra cáncer de pulmón y en el que, si predicamos la multidisciplina, lo que estamos pidiendo es que el paciente tenga acceso y derecho a una consulta inicial antes de la toma de decisión terapéutica, conformada por el oncólogo de radiación, el oncólogo médico y el cirujano, para definir una especie de plan u hoja de ruta
para saber cuál va a ser la mejor opción. Porque estamos hablando acá de estadios, pero no estamos hablando de casos, y cada caso tiene también consideraciones individuales que hacer, ¿no? A partir del estadio 2, el protocolo sí involucra neoadyuvancia con quimio y radio, y luego el cirujano entra a operar en un tiempo breve para evitar los trastornos que produce la quimio y la radio para la maniobrabilidad quirúrgica. Eso es. Bueno, ya estamos contra el tiempo, el tema es muy interesante, los conferenciantes, los panelistas son muy interesantes también, pero tenemos que terminar acá. Le daría la opción a alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, por favor, antes de terminar esta mesa redonda. Sí, lo mencioné rápido por el tema de tiempo, y creo que en el trabajo diagnóstico es vital definirlo para ver la invasibilidad de la enfermedad. Si estamos frente a trasudados, probablemente ese paciente necesite un estadiaje de mayor precisión. Ahora que hablábamos de la nueva tecnología, y en el hipotético caso que yo tenga solamente nueva tecnología y tengo un PET scan, ya lo dijeron, el doctor Rojas lo mencionó, como su valor predictivo positivo tiene límite, yo tengo que basarme en todo el background primero. O sea, es impensable que yo me vaya a hacer el diagnóstico de estadio de un paciente si no he cumplido con todos los pasos y solamente pienso basarme, por ejemplo, en un PET scan, que sigue siendo, así sea caro, un examen auxiliar más. Tengo que armar todo el rompecabezas, y el transudado y el exudado es una pieza más de la decisión terapéutica que tengo que tomar. En forma práctica, yo me siento frente a un paciente con un cáncer de pulmón y tengo que determinar su estadiaje, su extensión de enfermedad, tengo que cumplir con todos los pasos del trabajo diagnóstico. Si tengo PET, bien; si no, uso y abuso de todo lo que tenga para poder determinar la verdadera invasibilidad de enfermedad. Solo comentar que el manejo el manejo médico actual es multidisciplinario, y esta patología es el mejor ejemplo de eso. En casos de estadio temprano, el neumólogo no tiene duda en la indicación quirúrgica del paciente, pero en aquellos casos en donde tenga duda, debe de trabajar junto con el cirujano torácico. No nos convertamos en parte de esa estadística que deja al paciente fuera del tratamiento quirúrgico, porque incluso los estadios 3A son candidatos a cirugía previa neoadyuvancia si hay respuesta terapéutica. Pero cuando nosotros tenemos duda y no consultamos al cirujano torácico y no consultamos al oncólogo, podemos estarle quitando esa oportunidad a ese paciente. Tenemos que ser humildes y tenemos que trabajar en conjunto. Creo también que la mediastinoscopía y la biopsia transbronquial no tienen por qué jugar roles diferentes, son complementarias, y en un protocolo cada una tiene su lugar, y en caso de que no tengamos resultados positivos, entonces iríamos al siguiente paso. Es muy importante porque estamos hablando con personas que tienen mucha experiencia, y obviamente en manos de un cirujano experimentado probablemente nos pueda hacer biopsias hasta de la estación 8 o 10, que son paraesofágicos, sin ningún problema. Pero y también un endoscopista experimentado nos pueda tomar sin ningún problema muchas muestras de estadios ganglionares que son accesibles. Entonces, estamos un poquito lejos de llegar a ese sitio. Y la otra cosa es también, el patólogo tiene que ser una gente muy experimentada. En Estados Unidos y en institutos de salud, los patólogos son solamente pulmonares, de vías respiratorias, y eso hace una diferencia significativa. Entonces, creo que eso es muy importante. Y no quisiera terminar sin dejar de comentar, yo soy cirujano de tórax, además de neumólogo, y doctor Rancière, usted es testigo porque ha trabajado mucho tiempo conmigo en el Instituto de Cancerología, que
en ese lugar no teníamos ningún problema con mediastinoscopías. Es decir, cuando al cirujano se le pide que haga la mediastinoscopía, se hace y no se tarda tiempo. Y los resultados que nosotros obtuvimos en el instituto fueron de más de un 90% de sensitividad y especificidad. O sea que la medicina es de grupo, señores. No le quitemos la oportunidad a un paciente de recibir un tratamiento que probablemente pueda salvarle la vida. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.